Muy buenos días, bienvenidos a este primer evento de Jobs 2030 Futuro del Trabajo de 2023, un evento en el que vamos a poder conocer y aprender y acercar algunas de las palancas y algunas de las iniciativas más relevantes a nivel europeo y a nivel español, en donde se trata y donde se trabaja hacia un futuro del trabajo donde la transición justa centrada en las personas encuentra un espacio importante dentro de toda esta transformación verde y digital que estamos viviendo en el mundo del trabajo. El título de la sesión, como podéis ver aquí, es el ecosistema para una transición justa hacia el empleo verde. Y bueno, la idea de esta mañana es presentaros y acercaros, como os digo, desde una perspectiva europea y desde una perspectiva nacional, algunas de las palancas y algunas de las herramientas que desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de otras organizaciones, ya sean del sector educativo, de la sociedad civil, pues puedan ayudaros a reflexionar y a activar vuestros compromisos para realmente generar una visión sostenible del futuro del trabajo y especialmente en lo relacionado con el empleo verde, por su importancia y por su actualidad ahora mismo. Quiero agradecer antes que nada el apoyo de todas las empresas que participan y que lideran el proyecto desde el punto de vista de apoyarnos para que desde Forética podamos impulsar un proyecto de este tipo, principalmente Manpower Group, Fundación 11 y Grupo Prisa, sin las cuales, bueno, pues una iniciativa de este calado no podría ser llevada a cabo, ¿no? Obviamente también me gustaría agradecer sinceramente todo el apoyo institucional y el apoyo de las diferentes organizaciones que desde hace 3 años vive este proyecto. Yo creo que es importante que entre todos, entre todo tipo de organizaciones, sigamos construyendo una iniciativa de este tipo donde, bueno, pues donde tenemos oportunidad de acercar y de entender qué implica para nosotros, para las empresas, para la sociedad civil, para el sector educativo, todos estos cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo y cómo, bueno, pues cómo podemos construir entre todos una acción que nos permita mejorar ese impacto que sin ningún lugar a dudas va a tener en las personas, ¿no? Y cómo podemos contribuir a la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, cómo podemos acelerar una transición justa donde no perdamos de vista la importancia de una igualdad de oportunidades efectiva, ¿no? Y como en un momento de transición, en un momento de grandes cambios, pues cuando no nos centramos en estos aspectos, probablemente pues podemos sufrir o podemos ver cómo algunas de las brechas de desigualdad que ya estamos viendo ahora que están creciendo, pues se amplían todavía más, ¿no? Y es algo que desde Forética y desde las organizaciones involucradas en este proyecto no queremos. Por supuesto, también quiero agradeceros a todos vosotros, a los más de 100 asistentes que estáis hoy presentes en la sesión, en el webinar. Siempre digo, ¿no? Tenemos una de las cosas más valiosas que tenemos, si no la más valiosa, es el tiempo. Así que os agradezco mucho que nos lo cedáis y esperamos, bueno, pues recompensaros con conocimiento útil y con aprendizajes que os puedan servir pues para contribuir de una manera positiva al impacto social. Simplemente por refrescar y por enmarcar la jornada antes de entrar en materia, bueno, el proyecto Jobs 2030 es un proyecto que desarrollamos desde Forética desde hace 3 años, enfocado en, como os decía, el vincular la sostenibilidad al futuro del trabajo. Es un proyecto basado en la colaboración, basado en el conocimiento y que, sin lugar a dudas, está teniendo un impacto muy positivo a la hora de contribuir a que desde el punto de vista, sobre todo empresarial, pero también de otros tipos de organizaciones, pues nos preparemos mejor para este futuro del trabajo sostenible. Y desde mi punto de vista, bueno, 3 ideas que reflejan, ¿no?, la importancia de un proyecto de este tipo. Vivimos en un escenario de necesidad absoluta de respuestas, ¿no?, a cómo el empleo verde, cómo la transición verde, la transición digital va a tener un impacto en el trabajo, en las personas. Rara vez es ahora la que no se oye temas del chat GTP, ¿no?, por ejemplo, o temas de la inteligencia artificial, de cómo tenemos que construir organizaciones para asegurar un cumplimiento a tiempo de los objetivos que nos hemos marcado como dentro del Pacto Verde Europeo, ¿no?, de ser el primer continente neutral en 2050. Todo esto lleva unos cambios detrás muy importantes en las organizaciones que van a afectar a las personas sí o sí y que depende mucho ese impacto de cómo las decisiones que vayamos a tomar ahora, ¿no?
desde nuestras organizaciones. Y por eso, bueno, creemos que es interesante un proyecto de este tipo, ¿no? Por esa actualidad y porque es necesidad. Desde luego, estas respuestas para convertir esta transición a algo que sea sostenible, algo que esté centrado en las personas, no tiene visos de solución si se hace de manera individual, ¿no? Por eso apostamos por la colaboración y por eso, como veis aquí, bueno, tenemos un grupo de organizaciones muy diversas y muy diferentes trabajando conjuntamente para buscar estas respuestas, ¿no? Yo creo que la colaboración, sin duda ninguna, es quizá el valor más importante de este proyecto. Y también, desde el punto de vista de las organizaciones líderes, es el conocimiento, es el transmitiros ese conocimiento que creemos que puede ayudaros primero a entender qué es lo que está pasando, a poner números y poner cifras a lo que está sucediendo, a valorar qué opciones tenemos cada una de nuestras organizaciones dentro de nuestro ámbito de nuestro ámbito de actividad, ¿no? En cómo hacemos en qué productos desarrollamos, en cómo los hacemos, con quién generamos alianzas en la cadena de valor, para que luego estas decisiones que tomemos ahora puedan impactar de la manera más positiva posible a todos los empleados, ¿no? Y bueno, pues por eso entendemos que es un proyecto realmente de referencia, bandera, creo que no hay ninguno parecido a nivel nacional y bueno, pues estamos muy contentos de teneros hoy aquí con nosotros. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es hablar de talento, empleo verde y transición justa. Tenemos a María José Martín, que es la directora general de Manpower en España, que nos va a situar un poco en contexto en el número en el conocimiento, ¿no? que hay en esta iniciativa, en qué palancas, en qué retos importantes tenemos que hacer frente. Tenemos también una parte de iniciativas europeas que están vinculando la transición justa al empleo verde. Desde luego, en Europa somos unos líderes absolutos a la hora de incentivar y de activar estos compromisos sostenibles como sociedad y desde luego estos compromisos necesitan ser trasladados también a los temas de transición justa y empleo verde. Y hay algunas iniciativas que queremos compartir con vosotros. Y cerraremos la sesión también pues acercando este tipo de iniciativas a la realidad en España y a la realidad empresarial, ¿no? Tenemos el placer de contar con Clara Sanz del Ministerio de Educación e Información Profesional y tenemos también el placer de contar con Accenture, que nos van a compartir pues, dos iniciativas que realmente merece la pena conocer y que creo que pueden aportar una visión más práctica de lo que vamos a hablar a lo largo de toda la sesión. Así que sin más dilación, voy a dar la palabra a María José Martín, que ya es directora general de Manpower en España, y creo que bueno, pues que nos puede compartir un conocimiento muy valioso porque bueno, es una organización absolutamente referente en esta relación, en este marco y bueno, tengo muchas ganas, ¿no? de escuchar a ver qué nos cuenta. Buenos días, María José. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias en primer lugar a Forética por invitarnos a estar con vosotros a hablar de un tema tan importante como es la sostenibilidad en el empleo, ¿no? Casi diríamos. Es verdad que si hace unos años nos hubieran dicho que esto del empleo sostenible, la economía sostenible, el ESG iba a ser tan importante cuando era algo que se veía solo para las grandes compañías, probablemente no nos lo hubiéramos creído, porque hoy en día prácticamente todas las compañías, sean del tamaño que sean, sienten que tienen un compromiso muy grande con este ámbito de la transición justa y cómo realmente ir hacia un entorno más sostenible, ¿no? Y es verdad que incluso muchos negocios están naciendo al albur de estas nuevas inquietudes que se están produciendo a nivel mundial. Si nosotros miramos el informe sobre el futuro del empleo, y si pasas la slide, por favor, Ricardo, os pido disculpas porque no me funciona la cámara, pero bueno, lo importante es la presentación. Lo que sí que nosotros estamos viendo es que prácticamente un cuarto de todos los empleos que hay a nivel mundial se van a ver impactados por todo este ámbito y van a transformarse en los próximos 5 años. Va a haber una generación de empleo en torno a los 69 millones en los próximos prácticamente hasta el 2050 y de ahí 1 millón como mínimo serán en el ámbito de la economía verde.
¿Qué ocurre? Que realmente cuando nosotros pensamos en economía verde siempre pensamos en todo lo que son las grandes empresas energéticas, eficiencia y probablemente tenemos que dar una vuelta a qué es esto del empleo verde, ¿no? Si pasas por favor la slide, voy a intentar ser bastante rápida en la presentación porque no me gustaría comerme el tiempo. Nosotros hemos hecho un estudio que hemos editado este año donde marcábamos 14 tendencias que estaban impactando en el mundo del empleo, pero si nos centramos fundamentalmente en las que realmente están relacionadas ahora mismo con el auge de lo que llamamos Green Job, tendríamos que hablar de cómo la generación Z, que sabéis que se está incorporando ahora a todo lo que es el mercado laboral, va a impactar en todo ese empleo sostenible, cómo se está incrementando más y más todo lo que tiene que ver con ese activismo en torno al pilar social, porque al final los green jobs o el empleo verde y la transición justa no se trata solamente de cómo somos capaces de generar una menor huella de carbono o cómo realmente hacer el mundo más sostenible energéticamente, sino también cómo hacemos que la integración de las personas con más dificultades y que se van quedando atrás no se produzca. Y esto es algo que cada vez nos preocupa más y cada vez preocupa más a todos nuestros trabajadores y a todas las generaciones. Porque deberíamos decir, y ahí está la tercera tendencia, que cuando hablamos ya de conciliación, no hablamos de conciliación en cuanto a cómo distribuyo mi jornada laboral para poder compatibilizar mis inquietudes personales, sino que realmente estamos hablando de cómo soy capaz de realizarme como persona en un entorno laboral o en un entorno personal. Y eso tiene mucho que ver con algo que se está hablando mucho últimamente en cómo integramos dentro del ámbito social, laboral y personal ese bienestar mental y ese compromiso con nuestra propia trayectoria personal y profesional para que realmente las organizaciones trabajen en un entorno mucho más sostenible, ¿no? Si nosotros no hacemos esto, está claro que las personas se desconectarán de las organizaciones, con lo cual, cómo las organizaciones deben empezar a moverse en un entorno y en un ámbito totalmente distinto para que realmente todavía puedan ser importantes para sus empleados. Si pasas, yo discutía mucho con Ricardo cuando estábamos preparando toda la presentación en esa definición de qué es realmente el empleo verde, qué consideramos empleo verde, qué es un green job, cómo lo definimos y para nosotros al final casi hemos hecho una división en tres ámbitos. Lo que son puros green job, que son aquellos que realmente están contribuyendo a preservar o restaurar el medio ambiente, que realmente incrementan el consumo eficiente de energía, que bueno, pues limitan las emisiones de gases, minimizan los residuos, bueno, todo lo que realmente hablábamos tiene que ver con esa economía circular, pero esos green jobs están evolucionando y están evolucionando hacia esa parte más plus, ¿no? Que realmente empieza a integrar ese concepto de sostenibilidad, de que realmente tenga una perdurabilidad en el tiempo. Y al final todo eso se integra en un ecosistema que nosotros hemos denominado turquesa, que integran no solamente esos trabajos que están directamente relacionados con el medio ambiente, sino que realmente integran todos los perfiles que tienen que ver incluso con acciones sociales, comerciales, económicos, legales, que entre todos realmente configuran lo que es la evolución hacia un empleo muchísimo más sostenible en el que cada uno de nosotros somos conscientes del impacto que tenemos sobre la sostenibilidad de nuestro entorno, de nuestro mundo, del ámbito laboral y de nuestra sociedad. Si podemos pasar, por favor, ¿qué está ocurriendo? Que al final, dentro de toda esta segmentación de empleo y dentro de estos 18 millones prácticamente de profesionales que van a necesitar reciclarse para estar en un entorno más verde, que tengan una mayor mentalización en ese impacto sobre mi trabajo, cómo realmente está afectando todo este empleo verde, verde plus o turquesa. Lo que sí somos plenamente conscientes cada vez más es que hay habilidades que tenemos que trabajar y en las que tenemos que reparar. Y no solamente son habilidades técnicas, sino que muchas veces tiene que ver con la resiliencia,
con la adaptación a los cambios que cada vez están más acelerados, con la agilidad, se me ha ido la presentación, pero bueno, no pasa nada, con la tolerancia, con el propio compromiso que tenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno para que las cosas sucedan de un modo diferente, y con esa disciplina para hacer que las cosas sucedan, que al final tiene mucho que ver con ese liderazgo que ponemos. Hacen falta planes realmente nacionales que realmente puedan llevarnos a un entorno donde todos trabajemos conjuntamente. Y para mí es genial que hoy hayáis invitado además a doña Clara Sanz, porque sé que ella está tremendamente comprometida, ¿no?, con todo lo que es cómo la administración pública también puede contribuir a que realmente las personas van a estar mejor preparadas en un entorno donde, tampoco nos vamos a engañar, el talento es cada vez más exigente. Cuando hablamos de escasez de talento, no solamente es porque realmente las personas no cuentan con las competencias que las compañías buscan, sino porque muchas veces también las compañías no dan las alternativas y no cubren las expectativas que tienen las personas con respecto a su necesidad en el trabajo. Si podemos pasar, por favor, Ricardo, perdona que es que te estoy dando un poco la paliza. No te preocupes, no te preocupes. Pero el mundo del empleo verde está generando muchas oportunidades. Lo que nosotros sí que estamos viendo, por ejemplo, y si vamos a la Agencia Internacional de Energías Renovables, actualmente ya hay prácticamente 12 millones de puestos de trabajo que están directamente relacionados con ese sector verde. Todo lo que son estos acuerdos que se están produciendo en torno al cambio climático y cómo reconstruimos nuestra sociedad de un modo mucho más coherente, cómo realmente dejamos para otras generaciones algo que tenga sentido y que sea sostenible, es verdad que al final no solamente son esos 12 millones. Si pensamos en los 18, tampoco son los 18 millones. Es como realmente todo lo que se genera alrededor está contribuyendo en ese ámbito. Cada vez más lo que nosotros estamos viendo es que las personas dentro de ese talento más exigente del que hablábamos buscan un empleo con propósito. Si pensamos en los niños que están hoy en el colegio, prácticamente un 65-70% de los niños esperan tener una carrera que ayude al medio ambiente. No solo quieren ser influencers, también quieren luchar por un entorno mucho más sostenible. Son muchas veces ellos los que realmente están educando a los padres en ese ámbito, ¿no? Y es verdad que además en ese propósito que es tan importante y que a veces dejamos de lado dentro de las compañías, realmente casi el 70% de los profesionales quieren encontrar un empleo que le aporte un significado a su vida, que se levante por la mañana y piense, bueno, yo, ¿para qué me levanto, no? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué realmente tiene sentido? Y eso tiene que ver con esa motivación por contribuir. Mi carrera es sostenible o no sostenible. Tiene una diferencia significativa en cuanto a la aportación que estoy haciendo para esa mejora y esa sostenibilidad en el cambio climático, en la sociedad, en el entorno laboral. La economía verde, según la Organización Internacional del Trabajo, creará prácticamente 24 millones de puestos de trabajo para 2030. Es muchísimo, pero realmente tenemos que formarnos para estar ahí. Tenemos que permitir que las personas puedan acceder a esas competencias que les van a posibilitar entrar en esos empleos que se están generando. Porque es verdad que dentro de esa multitud de roles que se están creando, hay oportunidades para todos y tenemos una gran oportunidad de proporcionar a esas personas que hoy tenemos, y que en España tenemos una paradoja y que hemos discutido muchas veces, y es que tenemos una escasez de talento de un 80% prácticamente, 8 de cada 10 posiciones tienen grandes dificultades para ser cubiertas, pero al mismo tiempo tenemos unos niveles de paro y de paro juveniles elevadísimos. ¿Cómo somos capaces de integrar a estas personas para que realmente tengan oportunidades y opciones? Creo que es algo que nos compete a todos, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es que la oferta no está coordinada y alineada con la demanda que se produce en el mercado. Según el Foro Económico Mundial,
realmente la demanda ha incrementado prácticamente un 40% desde 2015 y solo un 13% la mano de obra con las competencias que la industria o las compañías o la sociedad realmente están demandando. ¿Y cómo podemos nosotros realmente transformar todo ese ámbito para que, lo primero, nosotros mismos seamos conscientes de la magnitud del cambio que viene? Nosotros estamos convencidos y en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes y en las conversaciones que tenemos con instituciones, realmente todavía no somos capaces de ver la magnitud de la transformación que tenemos en las manos y la magnitud de lo que nos viene por delante. Hay tres cuestiones, si pasas por favor la slide, hay tres cuestiones que son muy importantes en este ámbito, ¿no? Cómo realmente nosotros somos capaces de generar esas habilidades green en esa colaboración público-privada que decía antes, donde somos capaces de acelerar ese crecimiento, ¿no?, de las personas y ese compromiso con respecto a las competencias que se necesitan, como también nosotros como compañías trabajamos conjuntamente con la administración para que eso sea posible y realmente las personas tengan un entorno de aprendizaje donde puedan crecer, pero no podríamos hacer nada sin los profesionales. Ellos tienen que ser muy, muy conscientes de la importancia de comprometerse con su propia carrera profesional. Esto que hablamos siempre del long life learning es hoy más actual que nunca. No podemos dejar de aprender, de formarnos, de ser conscientes cómo se está moviendo el mundo, qué es necesario y a lo mejor yo tengo una posición, lo que llamábamos un blue collar, pero da igual la posición que se esté ocupando, porque hoy desde el segmento de alimentación, desde el segmento de gestión de residuos, desde el segmento de tecnologías, del segmento legal, absolutamente todas las posiciones tienen que reaprender a trabajar en un entorno muchísimo más sostenible y muchísimo más... iba a decir tecnológico, pero no, muchísimo más cambiante en ese ámbito, ¿no? Dentro de todo lo que es un empleo que sea diverso, que sea inclusivo, que sea lo que en Europa están llamando un empleo de calidad, donde garanticemos un futuro mejor para todo el mundo. Y tú lo decías al principio, Ricardo, no dejemos a nadie atrás, ¿no? Y ese entorno y ese concepto solo lo podemos conseguir a través de la formación y el desarrollo entendidos en su sentido, si puedes pasar por favor, en su sentido más amplio, ¿no? Como nosotros realmente, como líderes, lo primero, tenemos que prepararnos porque el cambio no vendrá si nosotros no cambiamos, pero también de nuestro propio compromiso como líderes. Yo a veces veo grandes líderes con grandes discursos, pero cuando entras un poco más en esas empresas, en esas compañías, te das cuenta que los líderes realmente no están comprometidos con lo que están diciendo. Esa coherencia es fundamental para que tengamos credibilidad. ¿Cómo nos comprometemos nosotros con ese empleo diverso, inclusivo y de calidad? Pero cómo además anticipamos lo que está ocurriendo para poder preparar a nuestra gente, a nuestros equipos, para lo que viene y que su empleo sea sostenible. Y cómo preparamos a las nuevas generaciones para que tengan un empleo sostenible. Y cómo colaboramos y compartimos responsabilidad con la administración pública para que la gente que hoy no tiene oportunidades laborales pueda acceder al mercado laboral mucho más amigable para que ellos puedan integrarse. Los Green Jobs para nosotros, y ahí lo veis, realmente son una oportunidad que no podemos desaprovechar si realmente queremos llegar a una sociedad donde todos estemos integrados, porque el trabajo, la realización de la persona nos hace ser más felices y ese es al final el objetivo. Si nosotros no desarrollamos a nuestros trabajadores, estamos comprometiendo nuestro futuro laboral y nuestro futuro como sociedad. Nosotros desde el mundo del empleo realmente estamos convencidos que hoy más que nunca tenemos que ir a un entorno de conocimiento compartido,
donde realmente podamos monitorizar de un modo permanente todo lo que está ocurriendo para poder sacar mejores prácticas y ayudar mejor a la gente para que pueda evolucionar. Y desde luego, más que nunca, pensamos que en esa colaboración, tanto la parte pública como la parte privada, como las asociaciones, tenemos que trabajar unidos para que realmente las cosas funcionen de un modo mucho más coherente. Y por mi parte, muy rápidamente, Ricardo, porque el tiempo nos apremiaba y por no llenar de datos, de nuevo agradeceros y un poco hasta aquí esta pequeña introducción sobre nuestra percepción de los Green Jobs. Muchísimas gracias, María José. La verdad es que es súper interesante y muy bien enmarcado, ¿no? Yo creo que me he quedado con 4 palabras, que es compromiso, coherencia, anticipación y colaboración. Y yo creo que son 4 palabras sencillas, pero que recogen mucho detrás, y te agradezco mucho el que hayas traído todos estos temas tan relevantes para enmarcar de lo que vamos a seguir hablando ahora. Así que muchas gracias también por tu tiempo y por supuesto a Manpower y a Manpower Group por el apoyo a la iniciativa que bueno, es decisivo y la verdad que es un gustazo trabajar con vosotras. Y vamos a seguir adelante con nuestra jornada. A continuación, como os comentaba al principio, creemos que es relevante entender y acercaros a algunas de las iniciativas que a nivel europeo, o 2 de las iniciativas que a nivel europeo, pues pueden haceros entender y conocer algunos elementos de apoyo y algunas verticales de apoyo sobre las que seguir trabajando en vuestro compromiso con empleo verde y transición justa. Para esto voy a dar la palabra a mi compañera Marta Carnero, que también es parte del equipo del proyecto dentro de Forética, que va a moderar la primera de las mesas y posteriormente moderará Clara Jiménez de Cerril, que también es parte del equipo de Forética. Así que nada, buenos días Marta, todo tuyo. Hola, buenos días. Creo que se me oye, ¿no? Se oye bien. Vale, buenos días a todos. Nada, mi nombre es Marta Carnero y en esta parte de la sesión nos acompaña Consolación Rodríguez, secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bienvenida, Consolación. No sé si puedes activarte el micrófono y la cámara. Bueno, y en concreto queremos hacerle unas preguntas como además coordinadora nacional del European Skills Year, que es una iniciativa europea que pretende impulsar ciertas actividades como el aprendizaje continuo de las personas y también de las empresas para contribuir a las transiciones digital y ecológica. Estas transiciones al final están generando nuevas oportunidades en Europa y tenemos que saber cómo hacerles frente. No sé si ya nos escuchas, Consolación. No te oímos, no sé si tienes el micrófono activado. Sonido reactivado. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, fenomenal. Sí, ahora sí. Nada, bueno, bienvenida. Gracias. Y nada, me gustó el mensaje, quería hacer referencia al mensaje que trasladó al inicio María José, en el que decía que hay que evitar al final que las personas se desconecten de las empresas y no solo potenciando las habilidades técnicas, sino también potenciando pues, lo que decía, la tolerancia, la agilidad, la adaptación, y tenemos que hacer frente a estos retos para alinear eso, la oferta y la demanda en las ofertas laborales, ¿no? Entonces, Consolación, quería preguntarte qué se espera del European Skills Year y qué resultados se están buscando con esta iniciativa. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Forética por habernos traído a este foro. Fíjate, todo lo que ha dicho la persona que me ha precedido realmente encaja y suena a todo lo que yo te voy a contar. Lo que se espera es, yo pienso que el año europeo de las competencias es una respuesta concreta que se da desde la Comisión, aunque esto se adopta de manera compartida. Como digo, es una respuesta que da la Comisión a una necesidad advertida a nivel europeo. Y es por la falta de personal, digamos que la escasez de mano de obra, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Entiendo que el año europeo, y eso es importante subrayarlo, va a ser un instrumento con 3 objetivos. De un lado,
va a permitir el acceso al mercado de trabajo, es decir, va a perfilar de manera adecuada y relevante la empleabilidad de las personas trabajadoras. En esto, por ejemplo, va a tener un papel participativo fundamental en los agentes sociales que van a determinar cuáles son las competencias relevantes con la perspectiva que nos da en las necesidades empresariales. Lo segundo y fundamental también es subrayar que el Año Europeo de las Competencias, es decir, el impulso a lo que se decía antes, en que es la formación durante toda la vida de la persona trabajadora, es un elemento fundamental también de cara al mantenimiento, a la flexibilidad de las empresas y a la capacidad de adaptación tanto de las personas trabajadoras como de las empresas. Es, digamos, el elemento que permite en que se adapten a los cambios estructurales o coyunturales que puedan tener lugar. Y un tercer elemento fundamental, Marta, que quería también subrayar, es que, y además se dice en la decisión europea, es que esta formación durante toda la vida, esta formación continua, permite dos cosas. Primero, permite que se aproveche la oportunidad de lo que son las transiciones tanto verde y digital. Pero también tiene un elemento, digamos, de equidad, tiene un elemento social. Y es que permite que estos cambios se produzcan desde una perspectiva justa socialmente y también de manera equitativa, como se dice en uno de los considerandos, por decirlo así, de la propia decisión, sin dejar a nadie atrás. Pienso que lo que hace el Año Europeo es poner en el centro el impulso a la formación continua y convertir la formación en un elemento vertebral de tres cosas al menos. La competitividad de las empresas, es decir, la competitividad, el mantenimiento o la resiliencia competitiva de las empresas pasa por mantener la formación de sus trabajadores. Hay una segunda parte que también es la perspectiva, digamos, social o transversal de la que hablaba mi predecesora. Es decir, la formación continua hace que se armonicen las expectativas de las personas en general y las oportunidades del mercado de trabajo. Y en tercer lugar, como decía antes, es importante subrayar que será un elemento de integración en la empresa que permita tanto lo que es la permanencia, la adhesividad de las personas trabajadoras en la misma, como la capacidad de cambio y transformación. Eso es lo que se espera. Muchas gracias. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que no para de mencionarse el tema del aprendizaje continuo, que yo creo que es uno de los pilares más importantes y que al final la transición verde y digital tiene que estar acompañada de ese matiz de que sea justa, ¿no? En el eje social. Nada, pues por otra parte también queríamos aprovechar para preguntarte cuáles son las prioridades desde el punto de vista español y qué papel pueden jugar las empresas en estas prioridades. Vale, esa es una pregunta muy pertinente porque, bueno, la perspectiva tiene que ser evidentemente general, pero en España yo creo que lo importante, fíjate, es primero visibilizar, o sea, sensibilizar con respecto a la formación. Parece una cosa obvia, pero no lo es tanto. Y luego también es necesario que conozcamos el papel relevante que juega la formación. Fíjate, la formación, por ejemplo, cumple un papel extraordinariamente importante en la propia reforma laboral del año 21. Se subraya ese papel central, no solamente permite hacer una adaptación a, digamos, modificaciones o necesidades coyunturales o traumáticas, sino que también tiene que ser un ejercicio continuo, doméstico, de corto plazo, porque además yo creo que genera confianza y que sostiene el empleo de calidad y la perspectiva y el progreso profesional de las personas trabajadoras. Y como te decía antes, el elemento de la competitividad lo alimenta extraordinariamente. Pero también me gustaría subrayar, porque lo dices y lo estás preguntando, insisto, sensibilizar y poner en valor el papel real de la formación. Y para eso el Año Europeo de las Competencias en nuestro país, yo creo que cumple, digamos que cubre tres perspectivas. O sea, tiene, digamos, una parte institucional. Lo que se quiere en el Año Europeo de las Competencias, por lo menos desde la perspectiva española, es implicar a muchos. O sea, que esto sea un fenómeno absolutamente transversal.
sea, tiene una parte, como digo, institucional, en donde se implicará tanto a la Administración General del Estado, los diferentes ministerios, donde se implicará a las diferentes comunidades autónomas, donde se implicará, y es muy importante, a los agentes sociales que tendrán un papel nuclear, y donde se implicará también a todas las empresas, a todas las fundaciones, entidades, etcétera. Luego tiene un papel también, o una perspectiva, por llamarlo así, política. Es lo que decía al principio. Es importante que se ponga en valor lo que se va a hacer, que se dé mucha publicidad, mucha divulgación, pero también que se ponga nombre y apellido a lo que ya se ha hecho, a todas esas iniciativas o acciones que han venido de diferentes partes, entre ellas, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo, para que sepamos que no partimos de cero y que seguimos en la brecha. Y luego tiene una parte legislativa, es decir, durante este año, aunque no cuaje, dada la perspectiva, el contexto en el que nos movemos, muchísimo más, ¿no? Pero creará esa necesidad para que en un momento determinado todo ese aluvión de experiencias, de necesidades, de sensibilidades que podamos percibir de todas estas partes, puedan en el año que viene, en la legislatura que fuere, convertirse en una normativa concreta. En definitiva, yo creo que lo importante desde la perspectiva española es conseguir que la formación continua se perciba como una formación para las empresas, en las empresas y desde las empresas. Para las empresas, porque como antes se decía, es buscar la capacitación de las personas trabajadoras para que todo ese tránsito se haga de una manera fructífera, de una manera útil, tanto por parte de las personas trabajadoras como por parte de las empresas. Y luego en y desde las empresas, porque la formación tiene un elemento de democratización, de participación de las personas trabajadoras en la propia sociedad. O sea, no es baladí que la formación, insisto, sea integral, que no solamente sea una capacitación, un hard skill, sino que esos soft skills también permeen en lo que es la participación y la democratización de las personas en la sociedad. Pues muchísimas gracias por tus mensajes. Al final, sí, me quedo con lo que dices de para las empresas, desde las empresas y en las empresas, para tratar de hacerlo, ¿no?, transversal y que llegue a toda la sociedad al final. Pues nada, muchísimas gracias, Consolación, por acompañarnos hoy y por tus mensajes. Y nada, ahora cedo la palabra a mi compañera Clara, que moderará la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, Consolación. Bueno, pues muy buenos días a todos. Continuamos la conversación sobre las iniciativas que se están dando a nivel europeo, pero ahora vamos a pasar a poner foco a la perspectiva de la inclusión y todos los esfuerzos y todos los compromisos que se están dando desde España y desde Europa para que esta transición hacia el futuro del trabajo sea verdaderamente justa e inclusiva con todos los colectivos. Y para ello hoy nos acompañan dos representantes de la Fundación ONCE. Así que lo primero, dar la bienvenida, no sé si podéis activar la cámara, si estáis por ahí, Carla Bonino, jefa del Departamento de Sostenibilidad de Fundación ONCE y coordinadora de Disability Hub. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Y Sabina Loato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudio en Fundación ONCE. Bienvenida, Sabina. Hola, muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias a vosotras, muchas gracias a las dos por estar aquí hoy. Fundación ONCE tiene una alianza con el Fondo Social Europeo y esto se está permitiendo poder ampliar o multiplicar vuestro impacto, ¿no?, gracias a que podéis desarrollar actividades de formación y de empleo para personas con discapacidad. Pero además de esto también os permite, ¿no?, la ayuda de este fondo podéis impulsar y liderar estas iniciativas de ámbito europeo como es el Disability Hub Europe. Así que, Carla, si te parece bien, comenzamos contigo para que por favor nos cuentes cómo estáis trabajando desde el Disability Hub y qué iniciativas estáis impulsando. Muy bien, pues muchas gracias, Clara, muchas gracias también por la invitación y enhorabuena por la trayectoria que está teniendo Jobs 2030, en la que participamos desde Fundación ONCE, junto con Prisa y el liderazgo de Manpower. Efectivamente, la Fundación ONCE tiene una alianza con el Fondo Social Europeo desde hace más de 20 años y tras la aportación de nuestro fundador, la ONCE pues es la segunda fuente que nos permite alcanzar
nuestros resultados, ¿no? Por poner algún número, pues en 2022 se generaron casi 12.000 empleos para personas con discapacidad fuera de lo que es el Grupo Social 11. Y como bien decías, también nos permite desarrollar algunas iniciativas de carácter europeo a través del eje de cooperación transnacional, y una de ellas es Disability Hub Europe. Esta iniciativa tiene como objetivo trabajar en las potencialidades del binomio sostenibilidad y discapacidad, sostenibilidad entendida en su triple dimensión, ASG, y bajo la inspiración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contamos con un grupo de relevantes partners que me gustaría mencionar, que son Global Reporting Initiative, la OIT, CSR Europe, el Foro Europeo de las Personas con Discapacidad y las multinacionales L'Oréal y Dow. En este sentido, pues es un partenariado multi-stakeholder. Especialmente con uno de nuestros socios, con la OIT, empezamos hace algunos años, en 2019, una línea de trabajo que tenía que ver sobre el futuro del trabajo inclusivo, ¿no? Hicimos un abordaje primero de manera general y luego entramos en una de las tendencias que era la digitalización, que lo trabajamos durante el 2021, y ahora estamos justamente trabajando en una línea de trabajo denominada por una transición verde e inclusiva para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, la manera en la que estamos trabajando en esta línea, bueno, que está en construcción y que entendemos que, bueno, esperamos que vea la luz a través de una publicación a finales de este año. Contamos con la OIT y con la colaboración de su red mundial de empresas y discapacidad, y también con un grupo de expertos internacionales. Aquí, la manera en la que estamos trabajando me gustaría resumirla un poco en 3 ideas, ¿no? Con el escaso tiempo que tenemos, y también para dar pie a la intervención de Sabina. Por una parte es la idea de empleo verde con la coletilla empleo digno, ¿no? Que es una idea que defiende la OIT, ¿no? Que está bajo la definición de empleos verdes de la OIT y con la que nosotros tomamos también para el desarrollo de este trabajo. Otra segunda idea que me gustaría compartir es la potencialidad de lo que es el instrumento de la taxonomía verde, ¿no? Que es un instrumento, bueno, que deviene, ¿no? En todos los desarrollos que se generan a partir del Pacto Verde Europeo, y que bueno, es una muy buena herramienta para también seguir por dónde se pueden generar actividades y empleos, ¿no? En tanto que está destinada a justamente promover la inversión, ¿no? Que tenga que ver con estos 6 objetivos que destaca la taxonomía verde, ¿no? 2 de ellos son mitigación y adaptación al cambio climático. Lo conocemos muy desde dentro porque nosotros como Fundación 11 elaboramos estados de información no financiera, y este año hemos reportado la elegibilidad y el alineamiento, ¿no? Con la taxonomía verde, y entonces, por ejemplo, surgen actividades que en principio son bueno, algo más impensadas, como puede ser la educación, que puede generar un importante alineamiento, ¿no? Con la taxonomía, en tanto que es una actividad importante para la mitigación del cambio climático. Y una tercera idea que me gustaría también compartir, desde la que trabajamos, y con esto finalizo, es la importancia de la accesibilidad universal, ¿no? Como compañera de viaje del tránsito hacia la sostenibilidad. Es un ejemplo fácil, ¿no? Para pensar en lo importante que es la sostenibilidad, es todo lo que tiene que ver con la edificación en una sociedad como la europea, ¿no? Que está envejecida o en vías de envejecerse, y donde la accesibilidad es una cuestión importante para todas las personas, o todo lo que es el transporte, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no hacer todo este movimiento verde también inclusivo y accesible, no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la población? Muchísimas gracias, Carla. Sí, efectivamente es importante lo que mencionas, y no hay duda de que Fundación 11 es un referente no solo en Europa y en España, sino a nivel mundial, ¿no? Como organización que promueve esa igualdad y esa inclusión de todos los colectivos. En este caso hablamos hacia el empleo verde, pero en general, y particularmente las personas con discapacidad, ¿no? Que además es un colectivo muy importante. En España sabemos que abarca 9,4 millones de personas, más de 100 millones de personas en Europa y más de 1.000 millones de personas en el mundo. Y en este sentido, Sabina, me gustaría preguntarte qué implicaciones tiene para una organización como la vuestra, para Fundación 11, que surjan estas nuevas oportunidades de empleos verdes, y sobre todo
¿cuáles son esos aspectos que tenéis que tener, bueno, que todos debemos tener en cuenta, que todos debemos considerar para garantizar que este movimiento sea verdaderamente justo e inclusivo para todas las personas? Muy bien, pues muchísimas gracias, Clara. Efectivamente, bueno, siguiendo un poco con lo que ha explicado mi compañera Carla, ¿no? Apuntar que, dijéramos, nuestro máximo lema, ¿no? Nuestro propósito, que es desde la discapacidad transformando vidas, alcanzando sueños, nos lleva o se materializa en fomentar la formación para la empleabilidad. Eso es un poco, dijéramos, en lo que centramos y es nuestra prioridad número uno, ¿no? Y también que no solamente en fomentar la empleabilidad en genérico a través de la formación, sino en conseguir empleos, ¿no? Para que las personas a las que acompañamos realmente puedan contribuir, ¿no? Con su talento en esta transformación, ¿no? de la que estamos hablando, que supone toda esta evolución hacia una economía descarbonizada y una economía sostenible, ¿no? Que incluya a todos, ¿no? Incluimos también en este acompañamiento y en esta consecución de empleabilidad también la vía del emprendimiento. Has hablado de las personas con discapacidad. En España, en concreto, suponen, dentro de lo que es la fuerza laboral, las personas en edad laboral, el 6,3% tienen una discapacidad reconocida. Hay más de un 50% de las personas con discapacidad en total que no tienen la discapacidad reconocida, pero de las que sí que lo tienen, lo digo y esto lo menciono un poco por todas las implicaciones que tiene en cuanto a la contratación por parte de las empresas, estamos hablando pues que son 1,93 millones de personas y que solo una de cada 4 trabaja, ¿no? El año pasado solo el 1,7% de los contratos que se realizaron en España fueron para personas con discapacidad, ¿eh? Por poner en comparativa ese 1,7 con el 6,3% que representan sobre la fuerza laboral, ¿no? Es un colectivo, el de las personas con discapacidad en edad laboral, que se caracteriza por unos niveles formativos más bajos en comparación con las personas sin discapacidad. Solo el 19% alcanza estudios superiores frente al 38% que es en las personas sin discapacidad, lo cual implica que en nuestro trabajo tenemos que ser muy certeros a la hora de apuntar hacia dónde debemos formar a la gente, ¿no? Y acompañar en ese camino hacia la empleabilidad. En ese sentido, desde el año 2019, que se ha comentado también aquí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología y la digitalización, contamos con un programa que se llama Por Talento Digital para cubrir y abordar todo lo que tiene que ver con la formación en competencias digitales y profesiones de tecnología de la mano de empresas que son las que nos van apuntando las necesidades, ¿no? Casualmente la semana pasada constituimos el Consejo Consultivo de Empresas del programa, ¿no? Me gustaría hacer una referencia que ya se ha mencionado aquí al informe del Foro Económico Mundial, el reciente informe sobre el futuro del trabajo, que apunta que las mayores creaciones y destrucciones de empleo en los próximos años van a venir de tendencias medioambientales, tecnológicas y económicas. Menciona las medioambientales en primer lugar. Apunta que las tendencias relacionadas con la transición ecológica, en primer lugar, como digo, pero en cuanto a al foco, en cuanto a perfiles y empleos que crecen y decrecen, se pone mucho más en el ámbito de la tecnología, claramente en el informe, ¿no? Entre los perfiles que se apuntan en el ámbito de la sostenibilidad, con crecimiento neto de empleo, están pues los ingenieros relacionados con la energía solar, las energías renovables, especialistas en sostenibilidad. No es muy alentador para nosotros o preciso en cuanto a posiciones claras a las que podemos orientar en la formación, ¿no? Por otro lado, el mapa de competencias clave incluye también en este informe el capítulo de las competencias dentro de las competencias vinculadas al ámbito ético, ¿no? La gestión medioambiental. Bueno, nuestra estrategia en los próximos años está en desplegar un programa específico, como bien ha apuntado Carla, ¿no? Que aborde el equipar a nuestros beneficiarios en las competencias clave para contribuir a esta transición a una economía descarbonizada como un plus dentro de nuestros programas formativos, de todos los programas formativos, así como estar muy atentos a las oportunidades laborales en los distintos sectores, sobre todo aquellos que están más impactados por las exigencias de esta transición,
en cuanto también a los compromisos que asumimos como país, ¿no? Y en este sentido todo lo vinculado a los grandes proyectos de generación de energías verdes, que será sin duda una oportunidad en términos de empleabilidad, las transformaciones vinculadas a la movilidad sostenible, sin olvidar todo lo relativo a la circularidad, al reciclado, la reutilización, que es un ámbito desde el que el Grupo Social 11 ya se han puesto iniciativas en marcha empresariales. Nuestro grupo social y Union empresarial social cuenta ya con una división de economía circular, ¿no? También apuntaría que el acuerdo que la ONCE tiene con el Gobierno, que llega hasta el año 2031, tiene implicaciones en cuanto a los resultados que debemos conseguir en materia de empleo y formación, con un compromiso de 25.000 puestos de trabajo hasta el 2031, de los que 5.000 se deben de crear en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad. En el área de Fundación 11, que auditamos voluntariamente todos los años nuestros resultados sociales, en 2022 se reportaron 243 empleos en este compromiso, este contador específico de puestos de ciencia, tecnología y sostenibilidad. Los perfiles son perfiles en los que predominan puestos de muy baja cualificación, operarios y minoritariamente algunos puestos también técnicos, ¿no? Esto es un reflejo también del esfuerzo que debemos hacer hacia empleos que cada vez tengan mayor cualificación y por tanto puedan también reportar una mayor estabilidad. Por parte también de la actividad que desarrollamos a través, muy importante, del apoyo en convocatorias de ayudas a entidades de la discapacidad, algunas de ellas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, también destacaría algunas buenas prácticas en los últimos años, ¿no? El año pasado se apoyó una entidad, por ejemplo, que está formando como ejemplo a personas con discapacidad intelectual en el ámbito del diseño, confección y transformación del sector de la textil, ¿no? Que es, yo creo que también un ámbito de oportunidad muy interesante, todo lo que tiene que ver con la moda sostenible, ¿no? El próximo jueves, esta semana, el jueves, iniciamos en Madrid y Sevilla un programa que se llama Tandem, cofinanciado por los fondos Next Generation a través del SEPE, en el que se van a formar a 35 jóvenes con discapacidad intelectual durante 18 meses, de los que 15 serán formación además en alternancia con empleo, y la formación está dirigida a la recuperación de móviles y equipos informáticos, que es una formación además muy innovadora porque incorpora la inteligencia artificial como apoyo para todo lo que tiene que ver con la adaptación metodológica a las necesidades del alumnado, que en este caso es con discapacidad intelectual, ¿no? Para terminar, en cuanto a los asuntos clave que me preguntabas, Clara, que deben tenerse en cuenta para que este movimiento hacia la sostenibilidad sea verdaderamente inclusivo, yo apuntaría básicamente a tres que me parecen más prioritarios, ¿no? Primero, la asunción de compromisos concretos por parte de las empresas empleadoras que están generando estas nuevas oportunidades hacia la inclusión de la discapacidad. En este sentido, deciros y trasladaros que desde la Fundación 11 tenemos una larga trayectoria a través de convenios de colaboración y del trabajo de nuestra entidad Inserta en acompañar a las empresas para poder materializar esos compromisos de contratación de personas con discapacidad. En segundo lugar, apuntaría también al sector público, que al fin y al cabo está autorizando, financiando, contratando proyectos vinculados a la transición ecológica. Pensemos, por ejemplo, en los grandes proyectos solares autorizados en los últimos meses. Y desde un poco esta posición reclamaría al sector público el incluir el requerimiento de que las empresas adjudicatarias se comprometan con la creación de empleo hacia personas con discapacidad. Y por último, que también se ha apuntado aquí en la primera de las personas que ha intervenido, súper importante, la colaboración del sector privado con el ámbito de las entidades y empresas sociales del ámbito de la discapacidad, que yo creo que aquí hay un potencial por explorar, una vocación, ¿no? de trabajar para que esta transformación, ¿no? y este camino hacia la sostenibilidad cuente con el apoyo de las entidades sociales y el compromiso, sobre todo, que yo creo que también es muy importante y en el que lo podemos desaprovechar, ¿no? en ese camino recursos y talento, ¿no? que se pueden aportar desde el ámbito social. Muchas gracias, Sabina. Al final siempre acabamos y siempre volvemos al mensaje de la importancia, como dices, de las colaboraciones
público-privadas como palanca fundamental de cambio y también de ese papel transformador tan importante que tienen las empresas, y lo importante es que estén comprometidas para que se puedan dar de verdad estos cambios. Para terminar muy rápidamente, para no comernos más tiempo, quería pediros si nos podéis dejar un último mensaje que queráis dar a las personas que os están escuchando en relación con todo lo que hemos comentado ya. Así que, Carla, si te parece, comienzas tú y luego pasamos directamente a Sabina y ya terminaríamos. Muy bien, pues nada, simplemente me gustaría compartir una frase, que necesitamos una transición verde, inclusiva, accesible y que brinde oportunidades para todas las personas. Sabina. Sí, bueno, por mi parte incidir en lo que he comentado, ¿no? No desaprovechar el talento de las personas con discapacidad, que claramente, ¿no?, también contribuye a aportar diversidad e innovación dentro de los proyectos empresariales y este camino hacia la sostenibilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Ha sido muy interesante escucharos y muy importante los mensajes que trasladáis. Así que con esto ya podemos continuar con Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Carla, Sabina, Clara. Creo que ha sido muy interesante el enfoque de esta mesa y ha servido muy bien para hacer la transición, ¿no?, desde esta perspectiva europea a una perspectiva más nacional y quizá un poco centrándonos algo más en el rol empresarial, que ya hemos visto pues que tiene un poder transformador muy importante y acelerador de todo el ecosistema, aunque bueno, pues vamos a verlo, ¿no?, de la mano de la próxima mesa. Ignacio, te he visto ya que te ponías por ahí la cámara. Si puedes, por favor. Buenos días. Estás en mute, me parece. ¿Ahora se me escucha? Ahora te escucho. Pues nada, tenemos aquí a Ignacio Farizas, periodista del País, va a moderar la última de las mesas de hoy, así que te dejo, Ignacio, los honores. Gracias, Ricardo. Pues sí, como decías, soy redactor de la sección de Economía del País y quería, antes que nada, daros la bienvenida a esta tercera mesa redonda en la que, tras esta panorámica europea, vamos a centrarnos en España. Para ello, doy la bienvenida a Clara Sanz, que es la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo educativo, donde ha desempeñado distintos puestos en las administraciones autonómicas y en la Administración General del Estado. Clara ha colaborado además con varias organizaciones internacionales como experta en orientación profesional y en políticas educativas. Clara, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Gracias, Ignacio. También nos acompaña Amparo González, que es la directora de Operaciones de Recursos Humanos de Accenture para España, Portugal e Israel, un cargo que ocupa desde 2016. Amparo se incorporó a la firma de servicios profesionales en el área de consultoría, donde participó y lideró proyectos para diferentes clientes durante más de 8 años y después pasó al Departamento de Recursos Humanos, donde ha desempeñado distintos roles hasta llegar a su cargo actual de directora general. Amparo, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Ignacio. Encantada de participar. Dado el formato virtual de esta sesión, tenía pensado dividir vuestras intervenciones en 2 bloques diferenciados, pero os animo también a interpelaros. En fin, estamos los 3 en línea, así que cualquier comentario que queráis hacer en la intervención de la otra ponente, pues por supuesto es bienvenido. Clara, si te parece, empezamos contigo. España estrenará el curso que viene el nuevo modelo de formación profesional, de FP. Yo quería preguntarte hasta qué punto cambiará la relación entre los centros educativos, los estudiantes y las empresas, que son las 3 partes participantes, digamos, de este ecosistema, y hasta qué punto puede mejorar tanto la empleabilidad como la capacidad del sector privado para encontrar los profesionales que necesita. Pues yo creo que cambiará radicalmente. No de golpe, porque estos cambios evidentemente no se hacen de golpe, sino que son progresivos. Pero desde luego el nuevo modelo lo que plantea es una relación completamente distinta y basada en la corresponsabilidad en la que siempre insistimos, y en la colaboración público-privada, porque si no, no puede funcionar. Habéis estado escuchando antes hablar de los problemas que tienen. Es verdad que el empleo verde, pero en general todo el empleo, y que tiene que ver
con que la oferta no sigue el ritmo de la demanda o que es necesaria la implicación tanto de la empresa como de la administración y la necesidad de desarrollo de los profesionales, también de los que están aquí, no solamente de los jóvenes. Y eso es lo que ha intentado hacer el nuevo modelo. En definitiva, estamos hablando todo el tiempo de reinventar el empleo y el trabajo, y de cómo va a ser el trabajo del futuro, ¿no? Y con qué habilidades o competencias nos podemos desenvolver en ese nuevo mercado laboral. Y eso es lo que intenta dar respuesta el nuevo sistema, tanto para las personas como para las empresas. Entonces, ahí, por contarlo así muy rápidamente, se trata de un sistema en el que intentamos que todos estos actores que tú comentabas, Ignacio, se relacionen, pero en el marco de las nuevas necesidades del mercado laboral, que no se parecen en nada al mercado laboral de hace un tiempo y que cambiará más aún incluso. Y por centrar un poco en qué puede intervenir o modificar la formación profesional en este ámbito de la economía verde, de la sostenibilidad, yo diría que este modelo afecta a las empresas y cambia la relación entre las empresas, los trabajadores, las administraciones, los centros de formación profesional en dos dimensiones. Una mucho más concreta, que tiene que ver con este ámbito vinculado a la sostenibilidad, a la transición verde, porque absolutamente el nuevo modelo lo que hace es, con independencia del sector productivo al que vaya dirigido, se incorpora en el currículo, en el plan de estudios, para entendernos, de cualquier profesional con un título de formación profesional, un módulo específico de sostenibilidad aplicada a cada uno de los sectores productivos, con independencia de que su formación esté vinculada o destinada al sector agrícola o al sector sanitario o al sector textil. Por tanto, estamos incorporando esas habilidades green de las que hablamos absolutamente a todos los perfiles profesionales. Pero además, que a nivel genérico, la otra dimensión que quería comentar es que a nivel genérico realmente, como decía al principio, es un modelo al servicio de las empresas. Entonces, ahí la formación es absolutamente ajustada a la empresa. El centro ya no imparte una formación ajena a la empresa y busca a la empresa en el último momento para que acoja estudiantes, sino que se convierte en un círculo que se retroalimenta permanentemente. Es decir, las empresas ahora mismo, desde hace ya 4 años, son las que nos determináis quiénes son, cuáles son los perfiles profesionales que se necesitan, hacia dónde van los perfiles y cuáles son las tareas, las habilidades, las competencias que cualquier profesional en cualquier sector necesita. De tal manera que la empresa nos ayuda a identificar esos perfiles, nos ayuda a diseñar la formación que dé cobertura y dé respuesta a esas necesidades y luego después colabora también en la medida que considere en la formación. Por una parte de los jóvenes, ahora me referiré también a los trabajadores, que es fundamental, ¿no? El reskilling y upskilling de trabajadores. Pero en esa dimensión de formación, cualquiera que tenga una titulación o un certificado de formación, del sistema de formación profesional, tiene que haber pasado por la empresa. Por eso la colaboración público-privada es fundamental, ¿no? Y ahí, en ese carácter dual que tiene la formación, lo que permite a la empresa es, primero, incorporar, en primer lugar, como persona de formación, pero luego después para hacer su propia selección de personal, aquellas personas que ya han adquirido una serie de habilidades, de competencias verdes, porque forma parte del currículo en el que se están formando. Pero no solo eso, sino que también a nivel de los propios trabajadores, de las plantillas profesionales, insisto, de cualquier sector, que tienen que incorporar esas habilidades verdes nuevas, lo que hace la formación profesional es prestar una formación a la carta, decimos siempre. Una formación que no está cerrada, diseñada, sino que cada empresa, en función del mapa de talento y de qué habilidades y competencias, en este caso verdes sobre todo, necesita para sus trabajadores,
para ajustar su mapa de talento a lo que necesita, puede pedir la formación. Por tanto, es una formación, insisto, mucho más a la carta. Pero además de eso, las relaciones van mucho más allá de estar colaborando en la formación de jóvenes que van a ser luego después de donde voy a conseguir trabajadores o aquellos que van a crear sus propias empresas, acogerles durante la formación, formar a mis propios trabajadores, sino que también el sistema puede acreditar la formación que los trabajadores van adquiriendo progresivamente solamente durante el desempeño de su trabajo. Es decir, en España todos sabemos que cerca de la mitad de la población activa no tiene acreditadas las competencias que ha adquirido a través de su experiencia profesional. Y eso es lo que el sistema de formación profesional ahora mismo permite, de tal manera que cada empresa pueda identificar qué competencias ha adquirido cada persona, cada uno de sus trabajadores, para poder acreditárselas y a partir de ahí, de ese suelo de formación, poder construir un itinerario de formación también en el ámbito digital que permita ir creciendo y ajustando el mapa de talento de la empresa. O sea, que todo lo que tiene que ver con reskilling, upskilling, de lo que se ha hablado, es algo que se ha tenido muy en cuenta en el nuevo sistema, ¿no? Y precisamente por la importancia que tiene esto y porque, desde luego, inevitablemente tiene que pasar por la colaboración público-privada. No se puede hacer una buena formación profesional desde las administraciones exclusivamente, por eso ese esfuerzo tan enorme durante estos 4 años, 5 años ya, en crear, en tejer esas alianzas, pero además las empresas tampoco pueden avanzar, tampoco pueden acceder a toda la potencialidad de oportunidades que tiene esa transformación, en este caso verde, si no tiene en cuenta la necesaria adquisición de este tipo de habilidades y de competencias por los trabajadores, ¿no? Y esto con esto acabo, pero me parece muy importante que os decía que habíamos estado tejiendo alianzas, ¿no? Esto en lo que se ha concretado, por ejemplo, es en la alianza por la formación profesional. Sabéis que es una alianza en la que intervienen todos los actores que tú comentabas al principio, Ignacio, desde la administración, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero también todas las empresas. Hay más de 150 empresas ya implicadas. Yo, desde luego, invito a todas las que estéis conectadas y no participéis de la alianza en incorporaros, todos los centros, todos los estudiantes. Es decir, se trata de visibilizar de alguna manera esa corresponsabilidad, esa colaboración público-privada, esa apuesta público-privada, porque desde luego de lo que depende el crecimiento y el bienestar es del talento. Y el talento pasa por la formación profesional. O sea que esa alianza por la formación profesional, insisto, que visibiliza ese ir de la mano construyendo, que precisamente es el gran éxito, ¿no?, de este nuevo sistema de formación profesional, yo creo que reside en esa alianza, en la que os insisto, una de las grandes ventajas, aparte de muchísimas actuaciones o convocatorias, es que cualquier tipo de iniciativa pasa por las empresas que están implicadas, inscritas en la alianza. Por tanto, es una manera de estar absolutamente al día y de mantener una comunicación completamente fluida entre todas las iniciativas, tanto públicas hacia el ámbito privado como privadas hacia el ámbito público, que puedan hacer crecer la formación profesional. Muchísimas gracias, Clara. Sé que te tienes que marchar en unos minutos, así que damos paso abrimos el turno para la intervención de Amparo. Quería preguntarte, Amparo, como máxima responsable de recursos humanos de Accenture, pues quería saber cómo estáis haciendo para captar ese talento del que hablaba Clara, en el que ponía énfasis Clara, y en especial en el ámbito digital, ¿no? En el que cubrir vacantes es especialmente complicado, dada la escasez de profesionales cualificados, en algunos de estos ámbitos digitales y tecnológicos. ¿Cómo estáis haciendo en Accenture, Amparo? Es cierto, hay una escasez de talento importante y
Y nosotros, la sostenibilidad y la digitalización, que están íntimamente unidas, la transformamos también en algo muy humano y muy inclusivo, ¿no? Con Clara trabajamos con el área de formación profesional y concretamente con Clara y el Hub Tecnológico hemos trabajado muy íntimamente en los últimos meses, pero nosotros en Accenture llevamos ya muchos años trabajando y apostando por la formación profesional como complemento a la captación de talento universitario. Hemos trabajado en revisión de currículos, o sea, es que yo puedo contar la visión desde el otro lado, ¿no? En creación de rutas formativas con el Ministerio, también como en comunidades autónomas donde tenemos presencia como Andalucía o Madrid. Hemos dado formación a profesores, hemos ido a las aulas a dar masterclasses en tecnologías punteras y en enseñar a los estudiantes cómo esa formación que están recibiendo se convierte en un caso muy práctico que resuelve un problema relevante para un cliente, ¿no? Nuestro mayor esfuerzo en la creación de talento es asegurar que sea un talento muy diverso. Accenture ha recibido varios años el premio de la empresa más diversa a nivel mundial y esa inclusión la tenemos muy desde nuestro ADN, ¿no? Desde cuando estamos haciendo nuestro propio plan de reclutamiento, nosotros reservamos un número de slot para mujeres, igual que lo reservamos para personas con discapacidad, porque nuestra experiencia también en la inclusión ha demostrado que este discurso coherente que se ha comentado también desde el principio, si no lo mides, no ocurre. Si no fuerzas a que la inclusión sea realidad, no ocurre, pero desde la propia captación, ahora mismo nosotros en Accenture, España, tenemos el 43% de mujeres y no es casual. Y el año que viene seremos el 44% y cada vez hay que hacer más esfuerzo para llegar a la paridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no lo mides y no lo fuerzas, no ocurre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos alianzas con centros de formación profesional, con universidades, con partners tecnológicos, trabajando para que las personas se formen antes de incorporarse en Accenture y para asegurar que esta inclusión está desde el principio. Incluso tenemos que forzar la creación de bootcamps específicos para el reskilling de mujeres. Este es un esfuerzo relevante para todos porque igual que pedimos a la administración y a los centros que nos escuchen y tengan en cuenta las necesidades de las empresas para adaptar estos currículos formativos, como nos comentaba Clara, también tenemos las empresas que abrir nuestras puertas para que los estudiantes se puedan desarrollar aquí. Nosotros tenemos cada año unos 600 estudiantes de formación profesional y otros 600 aproximadamente universitarios a lo largo de toda España. Tenemos a personas que los tutorizan y que participan activamente en este periodo de formación antes de que se incorporen con nosotros. Y aproximadamente un ratio de conversión del 70%, ¿no? Aproximadamente el 70% de todas estas personas que se incorporan jóvenes directamente de las escuelas de formación o de la universidad acaban siendo empleados de Accenture, ¿no? Entonces yo diría que como claves, trabajar en esta creación de talento escaso, combinarlo con captación también de perfiles experimentados que también necesitamos y asegurar que sea un talento muy diverso. Forzar para que esto ocurra. No solamente la captación, sino luego durante todo su desarrollo profesional de estas personas para que tengan un motivo para quedarse con nosotros, ¿no? Estas son un poco las claves. En el caso específico de la formación profesional, Amparo, ¿cómo se puede cerrar esa brecha entre la oferta formativa y las necesidades de las empresas? En este caso Accenture, pero entiendo que será algo compartido por parte de casi todo el sector privado. ¿Qué se puede hacer para mejorar, para cerrar esa brecha y para mejorar, digamos, la empleabilidad de todos esos perfiles? Pues un poco lo que estamos trabajando ya, ¿eh? Al final nosotros lo que estamos haciendo es revisar los currículos formativos, trabajando codo con codo con institutos, comunidades autónomas y Ministerio de Educación para que la formación de nuestras personas y las necesidades de la empresa, esa brecha se cierre. Y hay una parte muy importante que es la formación dual. O sea, esa formación tiene que ser súper práctica, de forma que durante las estancias en las empresas, las personas que se van formando, al final
hacen un test de la empresa, igual que nosotros hacemos un test de los futuros empleados. No tiene que haber ahí un proceso de enamoramiento, pero es base que esa formación que están recibiendo esté alineada a las expectativas de la transformación digital y además, y lo que es más relevante y más complicado, es que esté actualizada. La transformación digital es cambiante, cada 2 años hay que estar actualizando nuestra propia formación interna y es un poco lo que deberíamos hacer y lo que estamos trabajando también para que ocurra también durante la etapa formativa. Pero la verdad es que esto es muy complicado. La propia dinámica de la transformación y la velocidad a la que están ocurriendo las cosas es lo que exige una conexión permanente de la empresa con los sistemas formativos y una formación continua de los profesores, en los que de nuevo las empresas tenemos mucho que aportar. Y por último, vamos ya justos de tiempo, pero quería preguntarte por la diversidad. Hablabas antes de ese 43% ya de mujeres en Accenture y hablabas de la paridad como objetivo, entiendo que de corto plazo, ¿no? ¿Cuándo esperáis llegar a la paridad y cómo veis la evolución de la diversidad de vuestra plantilla y en general del sector privado? Bueno, a nivel mundial, nuestra presidenta a nivel mundial lo anunció para el 2025. Luego cada país tiene sus particularidades. La verdad es que aquí en el tema de la paridad hay un trabajo en el que también nos involucramos de forma muy relevante desde el colegio. Porque muchas veces cuando vamos a los estudiantes de universitarios o a los de formación profesional, todavía más complicado, el número de mujeres que están trabajando en grados técnicos es realmente bajo. En formación profesional estamos hablando de entre el 8 y el 11% de los grados de informática y telecomunicaciones, cuando nosotros estamos contratando más del 60% de mujeres, para luego asegurar que este desarrollo profesional continúa, ¿no? Entonces, hay una parte también muy relevante para que la diversidad y la inclusión funcione. No está solamente en la captación, donde ponemos muchísimo esfuerzo, está en la fidelización y en asegurar que las personas, una vez estar dentro, pueden desarrollar una carrera con las mismas oportunidades. Y de nuevo, para eso hay que medir. Nosotros en cada proceso de promoción y de revisión salarial aseguramos que el porcentaje de hombres y de mujeres que promocionan es el mismo. Aseguramos que las asignaciones y el reparto de los variables, los bonos, etcétera, es proporcional entre hombres y mujeres. Y si no mides, no ocurre. Y siempre todo el mundo se piensa que no tiene ningún bias, pero al final no, hay que forzar. Las cosas solo suceden si se siguen y se miden. Y luego hay que adaptar mucho la evolución de la carrera a las circunstancias de cada persona. Es muy importante tener políticas de flexibilidad, es muy importante tener políticas de salud, tanto mental como física, hacer programas específicos para colectivos. Algunos ejemplos, nosotros acabamos de lanzar ahora una póliza de seguros especial para el colectivo LGBT y el soporte en la reasignación de género y el soporte psicológico, por ejemplo, para las personas trans. Pero también tenemos programas específicos para las mamás y los papás cuando se reincorporan de sus bajas maternales o programas específicos para mujeres de 50 años. Y lo mismo para los hombres, pero el tema de la integración y la captación no es solamente un tema de captación, es un tema de seguimiento profesional y desarrollo para que las personas puedan desarrollar su carrera contigo y se queden contigo, ¿no? Porque al final el talento digital es escaso y las oportunidades son muchos. Y ser coherentes, encontrar un propósito en la empresa pasa para que cada uno pueda desarrollarse tal como es. Entonces, todas estas políticas de soporte salud mental, soporte salud físico, son claves para la retención y la fidelización de colectivos diversos. Sí, no solo captación, sino también retención de talento, ¿no? Pues con esta reflexión damos por terminada esta tercera y última mesa redonda del foro. Quería daros de nuevo las gracias a las dos, a Clara y a Amparo, y a todos los que han seguido este webinar. Les dejo ahora con Ricardo Trujillo, de Forética, que va a esbozar una serie de conclusiones a modo de broche final de la jornada, del encuentro. Gracias a todos. Gracias, Ignacio, gracias, Clara, y gracias, Amparo. Creo que las conclusiones de esta última mesa, bueno, pues también podrían ir centradas en la importancia de una gestión activa, de comprometerse activamente, ¿no? Y de medir para realmente controlar que los resultados esperados se están consiguiendo y si no, tomar las medidas oportunas. Yo creo que el medir para gestionar es un ámbito de mucho interés y mucha relevancia en todos los aspectos de sostenibilidad y aquí no podía ser menos.
Y yo me quedo también con la idea de la importancia del aprendizaje continuo. Yo creo que no es un rol únicamente de las empresas, no es un rol únicamente de las instituciones y ni es un rol tampoco única y exclusivamente responsabilidad única de los trabajadores, ¿no? De cada uno de nosotros. Creo que es una combinación de todos ellos y en esos ámbitos se va a mover el proyecto en los próximos meses, ¿no? Simplemente quería anunciaros que el próximo 30 de noviembre haremos un evento público en el que vamos a presentar o tenemos intención de presentar un kit básico empresarial para una transición justa en el empleo verde, donde recogeremos algunas de las conclusiones y algunas de las iniciativas que hemos podido ver en la sesión de hoy. Os invitaremos a todos a participar de esta sesión. Esta sí que será presencial y simplemente finalizar pues agradeciendo el liderazgo de Manpower Group dentro del proyecto Jobs 2030, el apoyo de Fundación 11 y Grupo Prisa, también el partner institucional, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el partner institucional de esta iniciativa, y otras organizaciones internacionales como World Business Council, CSR Europe, y todo este apoyo de organizaciones locales y regionales, incluyendo 9 gobiernos autonómicos, que realmente creo que son lo que aporta valor, ¿no? A una iniciativa de este tipo donde, como habéis visto durante toda esta mañana, pues podemos reflexionar y podemos dedicarnos a reflexionar y a entender qué palancas podemos activar para avanzar en nuestro compromiso hacia una transición justa y un empleo verde. Simplemente muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado esta mañana, gracias al equipo de Forética y nos vemos, como os digo, el próximo 30 de noviembre. Muchas gracias a todos, un saludo.